Hoy vamos a hablar sobre algo que quizá no es fácil de comprender, porque hemos venido separando durante sesiones anteriores a los géneros literarios. Y hemos separado a los géneros literarios porque el hombre tiene esa mala costumbre, y lo sabrá Gildardo, que es sociólogo, de categorizar. Es decir, el hombre, cuando empezó a ser un animal pensante, empezó a diferenciar las cosas. Bueno, este es perro y este es chivo. No se parecen, pero no comen lo mismo. Se parecen, pero no saben igual. Y no tienen la misma fidelidad o hacen las mismas cosas. Entonces, en la literatura es lo mismo. Estamos llenos de categorías. Debemos conocer las categorías si queremos estar dentro del mundo de la literatura, entenderla, comprenderla, ser parte de ella. Pero también, si queremos crear literatura, debemos aprender a romper las categorías. Es decir, tenemos que aprender a colarnos en medio de las normas y de algún modo generar nuevas formas de conocimiento. Y por eso la literatura y la palabra conocimiento pareciese que no estuviesen relacionados, porque muchas veces vemos a la literatura como entretenimiento y no como conocimiento. Vemos a la literatura como distracción, y el conocimiento es algo tan enquilosado, tan académico, tan estructurado, que frente a la libertad de un poema, frente a la libertad de una canción, de una pintura, pareciese que el arte no fuese también conocimiento. O que el arte no fuese capaz de crear conocimiento, sino que necesitáramos otro pie, el pie de la sobriedad, el pie de la academia, el pie de los críticos para hacer conocimiento. Yo soy de la tendencia a la cual pertenece Octavio Paz, el gran poeta y ensayista mexicano, Premio Nobel de Literatura, que dice que la literatura es una forma de conocimiento en sí misma, y plantea cosas interesantes. En algún momento dice: ¿para qué queremos un pensamiento filosófico si podemos tener un pensamiento poético? Es decir, dentro de la gran estructura de los pensamientos, bueno, está el pensamiento matemático, el pensamiento materialista, diferentes tipos de pensamientos que todos vienen de las reflexiones filosóficas, pero nos plantea Octavio Paz la necesidad también de entender que desde un principio ha existido una especie de pensamiento poético que el propio Platón en la República, por ejemplo, excluye de la sociedad porque dice que distorsiona la realidad, ¿no? Platón dice que los filósofos tienen que gobernar a la sociedad en la República, y que a los poetas hay que execrarlos de la República porque ellos son capaces de hacernos dudar de la realidad. Y si usted duda de la realidad, bueno, empieza a cuestionar cosas que son la base de la comunicación, la base del entendimiento de los demás. ¿Por qué viene todo esto? Porque hoy quiero hablar con ustedes sobre los géneros literarios que mezclan sus naturalezas. Ya en algún momento hemos trabajado, para las dos amigas que nos acompañan hoy por primera vez, hemos hablado sobre las diferencias de los géneros literarios y nos pusimos una tarea muy sencilla, una estrategia que aprendí de José Antonio Calzadilla, uno de los hijos de Juan Calzadilla, que hizo 4 preguntas en su libro Manuales de Promoción de la Lectura, creo que es donde está eso. Él hizo 4 preguntas para diferenciar los géneros. Entonces él decía, si este texto literario responde a esta pregunta, pertenece a ese género. Entonces, cuando tú quieres saber si un texto es poético, ¿cuál es la pregunta que responde fundamentalmente? Bueno, debería responder a la pregunta ¿cómo decir? ¿Cómo decir, por ejemplo, algo tan natural como cómo decir que te amo? Es decir, no es cuándo te amo, dónde te amo, no se trata de lo que está alrededor, sino es cómo decir el amor, o cómo decir el miedo,
o cómo decir la soledad, o cómo decir la angustia existencial, o a veces cómo decir algo más sencillo, cómo decir un amanecer. Es decir, que no es tan sencillo si nos ponemos a pensar cuáles son las palabras precisas para decir un amanecer. Es decir, para que el amanecer no solamente esté allí mencionado, descrito, sino que sea el amanecer hecho con palabras. Así empieza a complejizarse la cosa. En narrativa es ¿qué pasó? Finalmente, una novela, un cuento, una buena crónica nos dice qué pasó. ¿Qué fue lo que pasó en esa circunstancia? Y en ese qué pasó hay, por supuesto, con una respuesta puedes ahondar en reflexiones filosóficas interesantísimas. Si yo les digo qué pasó en la metamorfosis de Kafka, bueno, hay una respuesta. El hombre se convirtió en un insecto, en un escarabajo, en una cucaracha. No sabemos porque nunca le coloca el nombre al tipo de bicho en el que se convierte. Pero al convertirse en bicho, es decir, al decirte qué pasó, también te estoy diciendo que cómo es su vida, te estoy diciendo de qué manera padecía Gregorio Samsa todas esas irregularidades de la vida del viajante, cómo había dejado de pertenecer a la sociedad. Es decir, hay muchísimas implicaciones en el arte de narrar que se justifican en el qué pasó. Después está la dramaturgia, que era cómo pasó. Es decir, cuando uno lee una obra maravillosa que es Bodas de Sangre, de García Lorca, García Lorca te va contando el suceso, que es simplemente una mujer que el día de la boda se va con su verdadero amor. Pero eso en el medio de los gitanos es sinónimo de venganza y muerte. Es decir, ella está enamorada del otro, pero el día que se va a casar con el que es su marido, la rapta. Entonces, pueden imaginarse la cosa. Pero, ¿qué hace Lorca? Lorca nos va contando paso a paso cómo pasó. A veces en una obra de teatro no importa mucho lo que está pasando, sino cómo está pasando, cómo se para el personaje, cómo lo enfrenta. Por eso son tan importantes cosas que no utilizamos en la narrativa, pero sí en la dramaturgia, que son las acotaciones. Lo mira, ardientemente responde, con frialdad el texto. Es decir, está explicando cómo se pronuncian las cosas, con qué ánimo el actor debería ejecutar tal o cual diálogo, y en qué posición del escenario, algunos dramaturgos llegan a eso, en qué posición del escenario está dispuesto el personaje. Por ejemplo, hay dramaturgos que dicen, dando la vuelta, mira al público y le dice al público, ¿no? Cuando rompen la cuarta pared los dramaturgos, cosas que los narradores hacen con muchísima regularidad cuando escriben literatura epistolar, ¿no? Es decir, querido lector, te estoy diciendo esto, tal, ya está rompiendo la cuarta pared, es mucho más fácil la narrativa. Y el último de los géneros literarios, que es el ensayo, responde a la pregunta, ¿cómo entender? Y por eso el ensayo literario es tan divino, ¿no? Porque tú te puedes preguntar, ¿cómo entender los palitos chinos? Y para entender toda la significación de los palitos chinos, puedes irte, bueno, a la diferencia cultural entre Oriente y Occidente, puedes irte a la guerra del opio, puedes irte a cualquier tipo de naturaleza que describa el por qué los chinos prefieren comer con 2 palillos de madera en vez de tener una jugosa y grande cuchara que llene su boca. Pero hay momentos en los cuales uno se dice, ¿qué es lo más importante en este texto? Verdaderamente este texto nos está contando algo, y si no nos contara algo, sería más poético o menos poético, pensando en que lo entendamos como un poema. O a veces en una novela nos preguntamos, bueno, finalmente el qué pasó de esta pequeña novela no es tan importante que el cómo pasó, aunque no esté hecho para teatro. Les pongo un ejemplo de una novela cortica
que no debería ser novela ni siquiera por el tamaño que tiene, pero es una novela por su profusión. Aura, de Carlos Fuentes. No sé si alguno de ustedes ha leído esa novela. Esa novela está escrita en un tiempo verbal muy complicado, que es el pluscuamperfecto. Es decir, toda la novela, vamos a ver si consigo un fragmento de Aura por aquí. Toda la novela está escrita en un tipo de tiempo verbal determinado, que pareciese que estuviese narrando algo que ya pasó, pero que está pasando en ese momento. Aura, Carlos Fuentes. ¿Ah? Bueno, lo del pluscuamperfecto es es el nombre que le dio Bello, que no es el aceptado por la academia. Creo que esto es futuro imperfecto. A ver, les leo un fragmento de Aura. Lees ese anuncio. Una oferta de esa naturaleza no se hace todos los días. Lees y relees el aviso. Parece dirigido a ti, a nadie más. Distraído, dejas que la ceniza del cigarro caiga dentro de la taza de té que has estado bebiendo en ese cafetín sucio y barato. Tú releerás. Se solicita historiador joven, ordenado, escrupuloso, conocedor de la lengua francesa, conocimiento perfecto, coloquial, capaz de desempeñar labores de secretario, juventud, conocimiento del francés, preferiblemente si ha vivido en Francia algún tiempo, 3,000 pesos mensuales, comida y recámara cómoda, asoleada, apropiada estudio. Solo falta tu nombre. Solo falta que las letras más negras y llamativas del aviso informen Felipe Montero. Se solicita Felipe Montero, antiguo becario en Sorbona, historiador cargado de datos inútiles, acostumbrado a exhumar papeles amarillentos, profesor auxiliar de escuelas particulares, 900 pesos mensuales. Pero si leyeras eso, sospecharías, lo tomarías a broma. Donceles 815. Acude en persona, no hay teléfono. Ese es el primer párrafo de la novela. Ya te capturó, por supuesto, pero te metes en un mundo del lenguaje. Puedo ir a cualquier párrafo del resto de la novela y van a ver que después de que te capturó la historia, después estás como en una cárcel lingüística, porque miren esto. No sé, voy a leer de cualquier sitio. En la página 12. Te moverás unos pasos para que la luz de las veladoras no te ciegue. La muchacha mantiene los ojos cerrados, las manos cruzadas sobre su muslo. No te mira. Abre los ojos poco a poco, como si temiera los fulgores de la recámara. Al fin podrás ver esos ojos de mar que fluyen, se hacen espuma, vuelven a la calma verde, vuelven a inflamarse como una ola. Tú los ves y te repites que no es cierto, que son unos hermosos ojos verdes idénticos a todos los hermosos ojos verdes que has conocido o podrás conocer. Sin embargo, no te engañas. Esos ojos fluyen, se transforman, como si te ofrecieran un paisaje que solo tú puedes adivinar y desear. Es un poema. Entonces, es tan importante en Aura lo que está diciendo, lo que está contando, como la forma en la que lo está contando. Primero porque no cambia el tiempo verbal jamás. Se tiene esta forma verbal tan particular. Bienvenido, Rani. Tan particular que es este futuro imperfecto, que Bello lo llamaba pluscuamperfecto. Como saben, Bello creó una gramática para los americanos y descubrió varias cosas que después los españoles le cambiaron el nombre. ¿Qué es lo que quiero decir? Que en el caso de la narrativa, les pongo otro ejemplo, el Ulises de James Joyce, que lamentándolo mucho alguien me robó mi libro este año. Sí.
En el Ulises, el autor escoge sentidos del cuerpo para describir ciertos capítulos. Y entonces todas las imágenes de ese capítulo son auditivas. O todas las imágenes y metáforas que crea en otro capítulo son táctiles. Entonces, el lenguaje, es decir, la manera en la que está tramada la novela, recuérdense que en sesiones anteriores hablamos de la trama, ¿no? Diferente a la historia. La historia es lo que nos da una buena telenovela. Usted ve una telenovela y en la telenovela va de principio a fin y a la protagonista le pasa todo, sufre todos los 60 capítulos, los 120 capítulos de la novela hasta el final que es feliz. Pero es lineal. Es muy raro ver una novela que salta en el tiempo, ¿no? Entonces, las tramas, es lo que hace la literatura, nos permite tener una historia y enrevesarla, poderla mezclar hilos temporales, mezclar sentimientos, ideas, sueños y hacer un tejido narrativo. Muchas veces hay poemas que están tramados. Un gran poema que es una trama, de algún modo, es un poema que se llama Homero, de Derek Welcome. Derek Welcome es premio Nobel de literatura de la isla de Santa Lucía. Profesor, por más que haya nacido en Santa Lucía, es profesor de ¿cómo se llama? Estados Unidos, la más cara, de Harvard. Profesor de Harvard de literatura, ¿no? Pero su poema famoso, posiblemente por el que recibió el Nobel, se llama Homero sin H. Y trata de una especie de Ulises caribeño que hace un montón de pericias y que está escrita en versos rimados además. Pido disculpas. Entonces, se cuenta una historia y la historia es fundamental para armar todo el universo que se narra en esa obra maestra. O, por ejemplo, podríamos pensar en algo aquí en Venezuela. Hay un poema brillante que se llama Duerme usted, señor presidente, de un hombre llamado Caupolicán Ovalles, publicado ese poema en el año 1961, que le valió la expulsión del país, porque de algún modo estaba dedicado al presidente Rómulo Betancourt. Y Betancourt no escatimaba esfuerzos en meter presos estudiantes, en meter presos profesores universitarios, menos poetas que le dediquen poemas. Caupolicán Ovalles. Caupolicán Ovalles es el líder de una generación de escritores de Venezuela, del grupo El Techo de la Ballena. Fue también parte de la pandilla de Lotremont, que era, según ellos, el brazo armado de la República del Este, que era otra cosa que inventaron ellos para jugar, ¿no? La República del Este eran escritores que se reunían en Sabana Grande, en los bares de Sabana Grande, a beber supuestamente hasta que se acababan las botellas, porque primero se acababan las botellas antes de ellos saciarse. Esa generación de escritores y del mundo en Venezuela, de esos escritores de izquierda, la mayoría de ellos pertenecientes al MIR, es decir, esa ruptura revolucionaria de Acción Democrática, fue muy interesante y se metieron en el proyecto en los años 80 de generar un sindicalismo de escritores y empezaron a crear en todos los estados las asociaciones de escritores. En el Zulia hubo una asociación de escritores del estado Zulia y en cada estado había una y hubo una federación de escritores de Venezuela, todos más o menos ideológicamente comunistas. Pero creo que fue bien. Me parece interesante esa generación, estudiable. Lo cierto es que en Duerme usted, señor presidente, evidentemente es un poema, pero el panfleto, y ese es un término que a mí me gusta y que yo utilizo con descaro, el panfleto político en poesía, el panfleto poético, necesita tener muy claro lo que está diciendo. Porque si te vas a meter con Nicolás Maduro, o te vas a meter con el gobernador de turno,
o te vas a meter con el presidente de ese entonces o el que vendrá o el candidato. No importa tanto quizás la estructura que vas a utilizar para generar tus metáforas, sino que tienes un objetivo muy claro. Por eso muchas personas piensan que los poemas políticos no son precisamente poemas o pierden una de las cualidades del poema, que es el goce propio del poema, ¿no? El arte por el arte. Pero también existe el arte social, ¿no? La sociología del arte. No todos pensamos en el arte por el arte, sino que creemos que el arte puede tener una significación social. Evidentemente los mosaicos que le hicieron a Alejandro Magno eran grandes obras de arte, por supuesto, pero eran una manera de ganarse el favor del emperador, ¿no? El tipo que estaba arrasando en 10 años a toda Asia. ¿Qué es lo que les quiero decir? Que existen géneros literarios que se mezclan y que en algunos casos, por ejemplo en Venezuela, se han puesto de moda la palabra transgénero, sin referirse a lo sexual, sino a lo literario. Y hay un concurso muy importante en Venezuela, que es el concurso de literatura transgenérica, que lo patrocina la Fundación para la Cultura Urbana de Caracas y que lo han ganado importantes escritores en este país. Y yo siempre los estimulo, porque es uno de los concursos más serios, a que participen allí, porque, bueno, si uno cree que existe o no existe la consagración, ¿no? Estos días, no sé si leyeron mi columna de Yo Critico del domingo pasado. Evidentemente hay un círculo, una élite cultural en Caracas que siempre ha existido, el círculo de amigos, sí. Siempre ha existido, pero hoy están en torno a la Poeteca, ¿no? A una institución que queda en la avenida Francisco de Miranda, a 2 cuadras de la Plaza Altamira. Pueden imaginarse lo cara y lo bien ubicada que está, ¿no? Está en el este del este, ahí en los Palos Grandes. Entonces, ellos tienen su sede allí y desde allí han decidido quién es poeta y quién no, de algún modo, ¿no? Por lo menos en este país bipartito, donde los chavistas no leen a los opositores y los opositores no leen a los chavistas, y entonces los chavistas niegan que existe Rafael Cadena y los opositores niegan que existe Luis Alberto Crespo. Son las cosas de que cada quien tiene un gran poeta y cada quien lo agarra y se ponen sus gringos, las ideológicas. Pero más allá de eso, existen ciertos mecanismos para intentar darse a conocer en el medio de este marasmo de la intelectualidad. Y los jóvenes los menores de 35 años, de menos de 30 años, tienen una vía, que es el premio Rafael Cadenas, al que yo he criticado, pero si no los conocen no los van a excluir, así que no se preocupen, pueden participar. Y está el premio transgenérico para el resto de las personas, ¿no? Y creo que es más o menos limpio, entre los concursos limpios. Hay concursos que no son muy limpios. Los del gobierno no son muy limpios. Abren las plicas antes de que... No, este es opositor, este no se lo vamos a dar. En algunos casos. Me he enterado de otros, por ejemplo, donde resultó ganador Carlos Ildemar en el 2012. El jurado fue César Seco. Y César Seco se opuso, se puso muy bravo en la reunión y dijo: ustedes saben, ustedes abrieron las plicas. Dijo, porque están insistiendo en ese libro no es bueno. Entonces, les voy a formar un escándalo. Y siempre, a veces hay alguien con esa moral, otras veces ya no invitan más a César que sea jurado, precisamente por eso, ¿no? Pero siempre es importante concursar, ¿no? Entonces, esta idea del concurso transgenérico me hace pensar en que debemos estudiar más esos géneros. En poesía, y es donde vamos a entrar hoy nos vamos a dedicar a la poesía con influencia de otros géneros. En poesía, porque la narrativa con influencia de otros géneros también la vamos a tomar, pero es quizá otro camino, va por otro rumbo.
En la poesía nosotros nos hemos ido encerrando en un mundillo literario, en un mundillo poético, creyendo que somos dueños de un lenguaje, de un método, de una forma de expresarnos poéticamente. Y por eso a veces cuando usted va a un recital de poesía, que no me gusta la palabra recital, yo prefiero la palabra lectura, pero la gente utiliza la palabra recital, y regularmente los que recitan todos leen igual. O con la voz inarguable. Es decir, los que van a recitales, mi gran miedo de ir a un recital de poesía es que todos leen igual. Sí, todos se parecen. Y llegó la rosa a la boca de la... Con la voz Y levantan la mano. Y ya se le quita a uno la gana de seguir. Entonces, o ponen una cosa peor. Yo siempre he dicho, cada vez que hay un poeta que se hace acompañar con una guitarra es porque es mal poeta. Porque uno se termina mareando con la guitarra y no escucha la poesía. La poesía. Entonces, al final la gente aplaude, pero no sabes si te están aplaudiendo al guitarrista o están aplaudiendo al poeta. Sí. La poesía tiene que tener su propia música, ¿no? Que no lo logra traducir completamente a la guitarra. Es decir, evidentemente, cuando uno escucha a Camarón de la Isla y a Paco de Lucía, uno dice, esta gente, No, ya. ¿cómo hizo para nacieron juntos, están pegados por el ombligo? Sí. Es que, pero no todos tienen el talento de Camarón ni de Paco de Lucía para hacer música, porque realmente terminan, evidentemente, haciendo poesía, porque el cantejondo nos lo demostró García Lorca con su libro, con su poesía. El cantejondo es poesía en su mayor estado, pero no todos tenemos ese talento. ¿A qué quiero llegar? A que la poesía desde sus inicios ha estado relacionada con otros géneros. Pensemos que la primera idea que tenemos de poesía, como se los he venido relatando, viene del libro Poética de Aristóteles, donde Aristóteles estudia el teatro. Es decir, Aristóteles dice, bueno, los géneros literarios son tres, son el género épico, el género lírico, el épico, ¿cómo se llama? El género religioso. Ahorita me acordaré. Y el dramático. Ellos tienen una tendencia, es un género para la religión, que era la poesía. No me acuerdo, creo que... Como para describir los salmos, algo así. Bueno, los salmos serían una especie de poesía religiosa, pensemos, pero ellos tenían un género para la poesía que se le dedicaba a los dioses y tenían una estructura para esa poesía. Y él dice que se va a dedicar a estudiar al más popular de todos, que es la poesía dramática. Y ahí entonces habla de la comedia, de la tragedia y estructura la teoría del arte dramático en general. ¿Por qué? Porque todo estaba escrito en versos. Es decir, la poesía épica, cuando leemos la Odisea o leemos la Ilíada, usted la lee en prosa porque el traductor es muy maluco. Pero si usted compra la edición de cátedra de la Ilíada, que debe de costar unos $45 en cualquier librería de este país, es un tomo de 2000 páginas y está escrita en versos, está traducida en las estructuras versales en las cuales fueron escritas supuestamente por Homero. Yo una vez fui a una clase de una profesora en letras de literatura oral. Pobre profesora, yo sí era estudiante arrogante. La profesora Elizabeth Martínez. Algún día me disculparé con ella. Y ella dijo en la primera clase de literatura oral que la oralidad comenzó con Homero. La literatura oral comenzó con Homero y con la Ilíada. Y yo me paré y me fui. Pero antes le dije, profesor, usted sí es ignorante. La literatura comenzó con Homero porque es la primera literatura escrita
y la manera en la que está escrita es lo contrario a la oralidad. Es decir, Homero inventó una métrica que no había estado de ningún modo antes en la historia, y esa métrica le sirvió para fijar la complejidad de su lenguaje. Porque ¿qué es lo que pasa con Homero? Que necesitas inventar una métrica porque las palabras son difíciles. Las palabras que utiliza Homero obedecen al lenguaje literario, obedecen a la belleza máxima, a la mejor forma de expresarlo. Y si querías que alguien se aprendiera eso, tenías que crear un recurso memotécnico como la métrica, como la rítmica, para que no se te olvidaran. Por eso es perfecto el verso. No pasa lo mismo, por ejemplo, donde sí fue más oral, como el Cid Campeador. Cuando usted lee la métrica del poema del mío Cid, se da cuenta de que es una métrica popular, que fue recogida en algún momento por un monje o por alguna persona que transcribió de la cultura popular a la literatura, porque, y por eso es desigual, por eso utiliza palabras sencillas, por eso utiliza modismos orales, por eso utiliza recursos métricos orales. Pero en cambio la Ilíada y la Odisea es lenguaje absolutamente culto, y cada estructura versal es perfecta en la métrica. Allí nace la literatura, es decir, el arte de escribir, el arte de haber pensado que voy a escribir esto para que nadie pueda modificarlo, así se lo aprende de memoria. Entonces, estudiante insoportable de 20 y pico de años, viene y le dice, se desplanta la pobre profesora, que quizás era el primer semestre que estaba dando clases, estaría, yo retiré la materia, pero llegué a retirarme la materia, es decir, aquella cosa arrogante de estudiante de letras insoportable. Los estudiantes de letras son insoportables. La otra mitad son evangélicos. No sé por qué hay tantos evangélicos estudiando letras. Todavía no he entendido. Imagino que que buscan la teología, la parte de ser teólogos, entonces creen que con las letras simplemente... Imagino como estudian la palabra, sí. Entonces irán a estudiar letras, pues estudiar la palabra. La mayoría, después ellos por ser teólogos, por querer ser teólogos, después ellos cuando a la escribir sus propios libros. Pero está palagado de evangélicos. Porque ellos escriben sus propios libros. Y se ruborizan cuando leen literatura erótica o cosas así. Bueno, de todas maneras pasan por allí, menos mal. El caso es que la literatura, la poesía comenzó unido, la lírica, que ya habíamos hablado de esto en una sesión anterior, la lírica que comenzó con la lira. La lira es el primer instrumento para el cual se escribe música. El pentagrama se llama pentagrama porque tiene cinco líneas, ¿no? Y tiene 5 líneas que corresponden a las 5 cuerdas que tenía la lira. Entonces los griegos, incipientemente por supuesto, no se habían desarrollado el método que tenemos ahora para el solfeo, pero empezaron a anotar en las líneas del pentagrama los lugares donde había que presionar las cuerdas tensadas de la lira para que las canciones no se perdieran, es decir, no fueran solamente momentos en los cuales se improvisa y ya. Y estaban atados a las palabras, es decir, sobre la última línea o la primera línea del pentagrama se colocaban las palabras, los poemas, la recitación que iba a acompañar a ese toque de las cuerdas tensadas de la lira. Entonces el tiempo lo llevaba, el tiempo que en nuestro caso lo llevan corcheas, semicorcheas y este tipo de grafismos que son de la Edad Media, el tiempo en la lira lo llevaban las palabras, es decir, tú decías una palabra en griego y ahí presionabas tu lira, las cuerdas de la lira, e ibas generando la canción cerca del significado de las palabras. Por eso están los poetas líricos, porque los poetas líricos llevaban su lira, que además era bastante cómoda y práctica, a llevarla para arriba y para abajo, y le brindaban bastante vino
a esos poetas para que se inspiraran y compusieran sus canciones, ¿no? Los emperadores gozaban y ellos No, y a los ricos, por ejemplo, mecenas. La palabra mecenas, que llega a nosotros como alguien que ayuda a los artistas, proviene de un griego que se llamaba mecenas, que financiaba a los artistas. Veía a alguien con talento, le decía: ven acá, te voy a regalar unas tierras. A Virgilio le regaló una hacienda a las afueras de Roma. Eso en el mundo griego, que es donde más o menos comenzó nuestra idea occidental de la literatura, porque si nos vamos a los japoneses y a los chinos, nos complicamos. Primero los chinos, estaba la literatura, casi me acuerdo del nombre del otro género literario. Bueno, se me fue. Los chinos estaban bajo la égida del emperador. No hay nada antes del emperador Qi, de la dinastía Qi, porque el tipo mandó a quemar todo lo que había antes. Tenemos evidencia de que los tipos escribían y hacían cualquier cosa antes del año 2000. Es posiblemente una civilización que está 5000 años antes de Cristo, generando civilización y teniendo arquitectura y teniendo escritura. Pero este hombre en los años 2000, me va a corregir, quizás a 2000 antes de Cristo, la dinastía Qi dijo: quemen y destruyan todo el pasado. Y de allí en adelante, se salvó Confucio porque estaba vivo en ese momento, de allí en adelante se empezó a escribir la historia china bajo el fuerte yugo del imperio. El imperio siempre hizo censura de lo que se escribía, de lo que se pensaba, de lo que se decía, y por eso la literatura china antigua no es muy prolija, no hay tanta como pensar en la literatura griega. Es decir, evidentemente lo que se escribió en Grecia y en Roma se perdió en su mayoría. Es decir, los estudiosos dicen que tenemos un 15 o un 20% de todo lo que se escribió en Grecia, que lo demás se perdió entre las quemas, los saqueos y el paso del tiempo. Pero de los chinos fue a propósito, es decir, el imperio hizo censura de estas cosas. En Japón es quizá diferente. La escritura japonesa está estrictamente relacionada con el arte pictórico, igual que en algún momento la poesía china, inspirada después en esa retroalimentación que hacen los japoneses y los chinos, que estuvieron retroalimentándose durante mucho tiempo. Aunque China es gigantesca, la cultura japonesa también se alimentó mucho, la cultura china del arte japonés. Y los japoneses tienen los tankas y los haikus, que son una forma de poesía más antigua y que data también de 2000 o 3000 años antes de Cristo. Es decir, no se sabe en qué momento los japoneses empezaron a hacer tankas y a hacer haikus. Los más antiguos son los haikus, porque están relacionados con experiencias espirituales. ¿Qué es un haiku? El haiku no viene, es decir, cuando Mario Benedetti escribe sus haikus, no está haciendo haikus, está escribiendo tankas. Lo que pasa es que no hay manera de explicarle a Mario Benedetti esas cosas, porque el haiku viene de la observación. Regularmente se escribe haiku solo cuando se es anciano, porque has pasado la vida observando. Y después de observar, todo tu aprendizaje, todo lo que has evolucionado sobre esto, una idea que tengas sobre algo, lo vas a depositar en un haiku. La sociedad japonesa no iba a aceptar que llegara un muchacho de 20 años y decir: ¿qué tal mi haiku? Pero ¿de dónde has visto tú algo para poder hacer haiku? Cualquiera hace un poemita de 3 líneas y dice que es un haiku. En cambio, los tankas son poemas amorosos o poemas cómicos. Entonces la juventud tendía a hacer tankas, tendía a hacer poemas más divertidos y también con el mismo precepto de la brevedad. ¿Por qué la brevedad? Porque son estructuras de escritura iconográficas, es decir, ellos no están relacionados como nosotros, que tenemos
unas estructuras silábicas en nuestro caso, en el caso del español, y nuestra métrica es silábica, es decir, tú armas palabras con fonemas, y estos fonemas, bueno, son una infinidad de combinaciones. En cambio, ellos tienen no una infinidad, pero sí un gigantesco inventario de ideas gráficas que se parecen a la realidad y que han llegado a acuerdos de que eso significa tal cosa, y la caligrafía en la poesía era también un atributo, es decir, parte de la belleza de un poema está en su caligrafía. Por eso uno a veces piensa, un asesino, un genocida como Mao Zedong, dedicó los últimos años de su vida a escribir poesía en chino, a pintar, porque el hombre desarrolló una caligrafía maravillosa. Yo le dediqué un programa de radio a la poesía de Mao Zedong, no es tan mala. Hitler escribía también. Hitler escribía bien. No sé, no he querido leer nunca mi lucha. Y el de Corea del Norte también es poeta. El de Corea del Norte. El mató ese. ¿Saben qué poesía disfruté? Porque es que yo tengo cierta... Claro, hay que ir a sufrir las cosas allá. Ustedes, no sé si saben un poco la historia de Vietnam. Vietnam es un pequeño error norteamericano en varios sentidos, porque Ho Chi Minh, cuando tenía 20 años, quiso reunirse con Roosevelt, porque admiraba la democracia norteamericana. Y Roosevelt no quiso atender a Ho Chi Minh porque tenía una alianza con los franceses, que eran el imperio que estaba esclavizando al pueblo vietnamita. Si Roosevelt hubiese aceptado la reunión con Ho Chi Minh, posiblemente no habrían muerto 500.000 de norteamericanos ni 7 millones de vietnamitas luchando por su libertad en los años 60-70. Pero Ho Chi Minh era poeta, entre todas las cosas que era. Y la poesía de Ho Chi Minh sí me gusta. Es un buen poeta, por lo menos las traducciones que he leído. Y tiene unos poemas sobre su estancia en la cárcel, porque los franceses lo metieron preso, que son maravillosos. Es decir, esa idea de lo que hace un preso en la soledad y cómo se aferra al amor de una mujer estando preso. Hermoso, hermoso. Ho Chi Minh. Evidentemente, para alguien que odia el comunismo, odiará a Ho Chi Minh, sobre todo porque ganó. Y hay cosas que no se les perdonan. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, lo cierto es que la poesía siempre ha estado unida a cosas. Y en Roma, y aquí es donde viene nuestro primer poeta conversacional, porque aquí es donde vamos a comenzar a entender qué es la poesía conversacional. En Roma, el género poético por excelencia durante muchos años fue el género epigramático. El epigrama era una forma de poesía romana, de mis más favoritas formas poéticas, los epigramas. Y habían dos grandes poetas epigramáticos. Catulo, que escribió unos poemas divertidísimos de amor y de despecho, y Marcial, que trataba de la sociedad romana. Voy a leerle algunos poemas de Catulo. ¿Qué es lo más divertido de Catulo? Son sus poemas a Lesbia, porque él comienza escribiendo los primeros epigramas. ¿Qué son epigramas? ¿Por qué epigramas? Porque epi es superficial. Entonces ellos planteaban que su poesía era una poesía sencilla, una poesía, porque estaba la otra poesía filosófica, estaba la otra poesía profunda, estaba la poesía de Virgilio, ¿no? La otra gran poesía, la gran poesía épica del latín. Cuando uno lee las bucólicas de Virgilio, o lee
¿cómo se llama? La Eneida, que es una especie de héroe fracasado. Eneas le pasa de todo en la búsqueda de la gloria. O cuando lee, por ejemplo, a un gran poeta latino como es Horacio, que es uno de los primeros en plantear la tristeza, la introspección, que tiene poemas acerca de la soledad, de la sociedad. Es decir, el hombre se mete con temas bastante posmodernos, podríamos decir, y ahí es donde uno dice, bueno, ¿qué posmoderno va a hacer si Horacio en el siglo VI, en el siglo III, en el siglo II, estaba hablando de tu problema de depresión? Es decir, la depresión es un problema, no es un juego, pero no es nueva. Tenemos toda la vida en esto. Entonces ellos decidieron llamar a su género literario, que se volvió muy popular, epigramas. Un poco también para mofarse de ellos mismos. Dice, bueno, yo no soy un poeta triste como Horacio, que escribe los tristes, Horacio, o no soy un poeta como Ovidio, ¿no? Del arte de amar, ¿no? Soy más bien un poeta que habla de lo superficial. Y para que tú te rías con mis textos. Entonces, Catulo empieza a hablar de Lesbia con estos términos maravillosos, donde él ama a Lesbia, y finalmente, a medida que Lesbia lo va despreciando, Lesbia se va convirtiendo en su enemiga. Y la va. Se estaba odiando. Entonces, vivamos, mía Lesbia. Está en latín ya va. No, está en español aquí. Vivamos, Lesbia mía, y amémonos. Y no nos importen uno o todos los chismes de los ancianos más ceñudos. Los soles pueden ponerse y renacer, pero nosotros, una vez que se extinga nuestra breve luz, una noche perpetua tenemos que dormir. Dame 1000 besos, luego 100, luego otros 1000, 100 más después, y otra vez 1000 seguidos y otros 100. Y cuando hayamos sumado muchos miles, embrollémonos la cuenta para no saberla, y para que ningún malvado pueda arrojarnos si supiera qué tanto nos besamos. Esto es Para la época era sencillo para aquella época. Son los años, este es el año, esto es Considerando está vivo el emperador Octavio, que fue uno de los que más duró. Es decir, estos son los años, eso es antes de Nerón, años 50, años 60 de la era cristiana. que la sencillez de esa época, fíjate en todo lo que fue a parar. Todo lo que fue. Me preguntas, Lesbia, ¿cuántos besos tuyos serán suficientes para mí? Tan grande número como las arenas de Libia se extienden por Cirene, rica en Lepercio, entre los oráculos del ardiente Júpiter y el sepulcro sagrado del viejo Bato. O cuántos como estrellas se ven cuando calla la noche, los furtivos amores de los hombres. Le bastaría al loco de Catulo que tú le dieras tantos besos que contar no pudieran los curiosos, ni con su perniciosa lengua arrojarlos. Pobre Catulo, ya comenzó a sufrir el hombre. Deja de hacer el tonto. Y lo que ves que ha muerto, déjalo ya perdido. En tiempos brillaron para ti soles radiantes, cuando acudías a donde te llevaba una muchacha, por mí amada como ninguna, ya será querida. Entonces era en realidad goce sin cuento, que tú querías y que no rehusaba a tu muchacha. De verdad que brillaron para ti soles radiantes. Ahora ella ya no te quiere. Tú, ya sin control, no lo quieras tampoco. Ni la persigas en su ida, ni vivas desdichado, sino que con obstinado ánimo resiste, hazte duro. Adiós, muchacha,
Ya Catulo se ha endurecido, ya no te buscará ni solicitará contra tu voluntad. Pero tú sufrirás cuando ya nadie te requiera. ¡Ay de ti, maldita! ¿Qué vida te espera? ¿Quién te acercará ahora? ¿A quién parecerás hermosa? ¿A quién querrás ahora? ¿De quién dirán que eres? ¿A quién vas a besar? ¿A quién le morderás los labiecitos? Pero tú, Catulo, tenaz, mantente duro. Eso es maravilloso. Voy a avanzar a ver Qué duro. por aquí si conseguimos otro. Y eso no es lo sencillito, lo superficial. Claro, no, bueno, comparado con la solemnidad del verso. Que de esa época, lo sencillito, lo superficial. Eso ahora, en esta época, un poemazo, chica. Sí. Claro, cuando uno piensa que el reggaetón es vulgar, yo les pongo a Catulo. Y dice, Ameana, se llamaba la muchacha. Esa muchacha tan follada me pidió 10,000 centercios íntegros. Esa muchacha de nariz tan feucha, la amiga del dilapador de Formías. Parientes que cuidáis a la muchacha, llamad a los amigos y a los médicos. La chica no está bien y no le preguntéis qué tal se encuentra. Suele sufrir alucinaciones. Me parece que se asemeja a un dios y, si no es sacrílego, que se halla por encima de los dioses. Quien frente a ti sentado sin cesar te contempla y te oye. Reír tan dulcemente, risa que a mí infeliz, todos los sentidos me arrebata, pues apenas te veo, lesbia. Ya no me quedo, ya yo me quedo sin voz en esta boca. La lengua se me traba, por mis miembros se esparce la llama sutil y con su son tan peculiar me zumban los oídos. Una noche gemela vela mis pupilas. Catulo, el ocio es para ti funesto. En el ocio te exaltas y te acaloras demasiado. El ocio en otro tiempo perdió a reyes y a ciudades felices. Este es los epigramas a Lesbia, ¿no? Otro epigrama a Lesbia de Catulo. Yo a veces le digo Catulo, a veces le digo Cátulo, pero es en latín no hay palabras esdrújulas. Entonces es Catulo, no es Cátulo, sino Catulo. Celio es a quien se le... Miren que siempre esta estructura de los epigramas va a ser más patente ahorita que le damos a Marcial, pero los epigramas siempre van como dirigidos a alguien. Pero un copista, y esto era un gran negocio, no habían librerías como tal, sino que habían copistas, que tú le encargabas al copista que te hiciera una copia del último libro de Catulo o del último libro de Marcial, o que te hiciera una copia de Los Tristes, o te hiciera una copia del primer bestseller de la historia, que fue El Arte de Amar, de Ovidio. Con Ovidio ya los copistas lo tenían hecho, en rollos. Recuerden que esto también eran rollos. No habían libros como los conocemos, eran rollos de papiro. Entonces, eran libros de bolsillo, porque tú sacabas tu rollo y te ponías a leer los epigramas. Era muy fácil para la sociedad romana, sobre todo para los transportes. Se leían mientras iban en el carruaje, mientras se movían de un sitio a otro. Celio, mi lesbia, la lesbia aquella lesbia que Catulo amó más, a ella sola que a sí mismo y que a todos los suyos. Ahora en callejones y esquinas se la mama a los nietos de Magnanio Remo. Es decir, esta es la literatura romana. Aquellos muchachos que llegan
y me llegan con poemas y me dicen que estoy rompiendo porque digo groserías en el poema. Ya eso es más viejo. Sí, ya leíste a los romanos que cuando querían decir algo de alguien, decías lesbia en tiempos que solo conocías a Catulo y que ni al mismo Júpiter querrías poseer por antes que a mí. Te amé entonces no solo como el vulgo ama a su amante, sino como un padre quiere a sus hijos y a sus yernos. Al fin te he conocido. Por eso, aunque me abrazo con mayor violencia, para mí me abrazo de fuego, no Z, sino con S. Para mí eres mucho más miserable y despreciable. ¿Cómo es posible, dices? Porque un agravio semejante obliga a un enamorado a querer más, pero a sentir mucho menos. Qué bonita idea esa, de que te quiero más, de querer, ¿no? Pero siento menos por ti. Eso no lo manejamos nosotros en nuestra idea del amor. Vamos a buscar a Marcial, pero ven lo divertido, me parece divertido ahora, como ahora sufrió el pobre Catulo, que comenzó con unos poemas amando a Lesbia y la pobre por altísimo, tienen como 30, 40 poemas diciendo que es lo mejor del mundo y después la empieza a difamar, a decir, tú que andas besándote con fulano y que te vieron con mengano. Y la maldición. Pero, disculpe, ¿son hechos reales o es poema de interpretación? Es imposible saber si existió Lesbia. Lo más seguro es que sí. Lo más sí, porque en esa época lo más seguro es que sí. No, pero porque es que realmente de Catulo y de Marcial hay estatuas. Es decir, ellos existieron porque llegaron al nivel de que les hicieron estatuas por su reconocimiento, aunque las estatuas también se hacían después de que morían. En muchos de los casos los inmortalizaban en estatuas, a menos que fuesen emperadores que tenían el dinero y la gloria, y la sociedad aceptaba que, porque nadie le iba a decir al emperador, no sea ridículo, no sea una estatua. Vamos a buscar los epigramas de Marcial, pero posiblemente existió. Epigramas de No Marcial. le cambiara el nombre, pero No, inclusive en esa época era muy directo, no Era muy directo, como no ahora, sí, no escondía, es como sí. ahora, no es como ahora. Bueno, vamos a leer unos epigramas de Marco Valerio Marcial. Estos epigramas me encantan. Yo llamé a uno de mis libros Epigramas para después del bar por esta gente. Vamos a ver si consigo algunos. Estos están muy difíciles de leer. Vamos a buscar otra página. Estos parecen más amables. Hay unos que me encantan. El primer libro que me robé de la Biblioteca de Humanidades era un libro de Marcial. Buen robo este. Sí. Hiciste buen robo. Buen ladrón. no fue que fue el cuento de Tío Conejo y el libro rojo. No, sí, no sería mujer que te robaste el libro de Lenita. No creo. Así. Estaría muy chiquito. Ajá, Marcial. Me disculpan que no lo tenía a mano. ¿Por qué me envías? Una carta, imagino, ¿no? Pola es la mujer. Perdón, estoy leyendo mal. ¿Por qué me envías, Pola, estas rosas intactas? Las hubiera preferido deshojadas por ti. Aquella cosa de te amo, no te amo, viene de Roma, ¿no? Sí, de te quiero, me quiere, como que te quiero. Mis epigramas los canta y los ama la Roma mía. Fue un hombre muy famoso y muy vendido. Ante todo ando en los bolsillos y en las manos de todos. Pero hay uno que enmudece y palidece y se enfurece. Y por eso estoy contento de mis cantos. Es decir, hay alguien que me tiene envidia, ¿no? Y estoy feliz de que se ponga bravo.
Desde una raza nórdica te envío estos cabellos, para que compruebes que los tuyos son más rubios. Solo lo bonito quieres decir, matón, nombre de alguien. Di también lo bueno, lo regular y lo malo. Solo admiras a los antiguos, becerro, y no alabas sino a los poetas muertos. Perdona, becerro, pero no vale tanto tu elogio para morirme. No sé, Félix, lo que escribes a tantas muchachas. Solo sé, Félix, que ninguna de ellas te contesta. Este parece zen, ¿no? Es decir, comprándolo todo, Castor, lo venderás todo. Te quejas, Velox, que escriba epigramas largos. Tú no escribes ninguno, los tuyos son más cortos. ¿Por qué no te envío, Porfiliano, mis libros? Para que tú no me envíes, Porfiliano, los tuyos. ¿Qué es lo que dice esa puta? No me refiero a tu mujer, Goglión, sino a tu lengua. Esa puta lengua. El libro que recitas, oh Fidentino, es mío, pero por tu mala recitación ya es casi tuyo. Qué sarcasmo tan directo. Vamos a ver si aparece. Este, me encanta, y con este cerramos los epigramas. Miente el que llama vicioso, miente el que te llama vicioso, Zoilo. Tú no eres vicioso, Zoilo, sino el vicio. Entonces, cuando uno se consigue con esto, después se consigue a un poeta maravilloso, 2000 años casi después, 1800 años después, llamado Ernesto Cardenal. Y Ernesto Cardenal escribe en 1960 unos epigramas, y la mayoría de su poesía él la llama epigramática, recuperando esto. Ernesto Cardenal, bueno, primero estudió con los Cartujos y después terminó grabándose como sacerdote jesuita. Vamos a leer algunos epigramas de Cardenal de aquí, Ciudad Seba, tiene unos buenos epigramas. Este es el más famoso. Vamos a ver. No, vamos a buscar los de Círculo de Poesía. Sigan Círculo de Poesía, reciban esa revista, son buenos, de mis amigos mexicanos. Sí, ellos son buenos. Círculo de Poesía lo dirige el poeta Alí Calderón, gran poeta mexicano contemporáneo. El Círculo de Poesía, una revista mexicana. Antes se conseguía en las librerías de usado y en la librería de Europa el tomo Poesía de Uso de Cardenal, donde una antología muy buena. Ernesto Cardenal es posiblemente uno de los premios Nobel que perdimos porque falleció hace poco. Pero políticamente no creo que sea. El mismo Ernesto Calderón. Ernesto Calderón no, él es el poeta. No, Ernesto Cardenal. Ernesto Cardenal, sí. La revista mexicana la dirige Alí Calderón. Alí Calderón. La de Círculo de Poesía. Vamos a ver si es este.
Ernesto Cardenales, el poeta. El poeta. Ernesto Cardenales es nicaragüense. ¿Ah? Nicaragüense que asesinaron. Una vez no, murió viejo, de 90 y tantos años. ¿Verdad que sí? Lo estoy confundiendo. El Papa lo regañó. Sí, verdad. Ya. Era comunista, era ministro, era ministro de Cultura de Ortega. Él era comunista. Pues yo te digo que de pronto, por las cuestiones políticas, Lo regañó el Papa Juan Pablo II. Pablo II lo llamó a... Sí. Sí. Después de eso fue que murió. O sea, No, murió hace 2 años, hace 2 o 3 años, hace 4 años. Sí, murió muy viejo. Sí, como 90 y pico de años tendría. ¿O no? Sí, era noventón. Sí, era noventón. vivió una vida plena. Una vida Plena, plena, sí, porque hizo todo que le dio. Yo en el año 2012 hablé por teléfono con él, Sí. porque lo invitamos a que viniera al primer festival de poesía de Maracaibo Él tuvo una... y se excusó, pero pudo hablar por teléfono con él. Fue escuchar su voz. Él tuvo una vida muy dinámica. Bueno, aquí conseguí en la Universidad de Chile algunas cosas. Vamos a ver si... No, tampoco me gusta. Soy muy necio, pero de verdad quisiera leerles unos muy exactos, pero no me aparecen. Y es culpa mía. Vamos a ver si aquí... Los epigramas de Cardenal. Creo que aparecieron. Epigramas. Este es el más famoso. Al perderte yo a ti, tú y yo hemos perdido. Yo, porque tú eras lo que yo más amaba. Y tú, porque yo era el que te amaba más. Pero de nosotros dos, tú pierdes más que yo. Porque yo podré amar a otras como te amaba a ti, pero a ti no te amarán como te amaba yo. Sí. Sí, es importante, es cortavenas. Muchachas, que algún día leáis emocionadas estos versos y soñéis con un poeta, sabed que los hice para una como vosotras y que fue en vano. Esta es otra belleza. Esta será mi venganza. Que un día llegue a tus manos el libro de un poeta famoso y leas estas líneas que el autor escribió para ti y tú no lo sepas. Me contaron que estabas enamorada de otro. Y entonces me fui a mi cuarto y escribí este artículo contra el gobierno por el que estoy preso. Hay uno que no aparece aquí, que me gusta muchísimo, que dice algo así como: cuando estás en el estadio lleno de gente, cuando estás tú en el estadio lleno de gente y te veo, es como si estuvieses tú sola en el estadio vacío. Belleza de epigrama. Bueno, yo tengo en algún sitio, en la librería, debe de estar Poesía de Uso. Voy a ver si la busco y le tomo fotografías
sitio. a la parte de... Sí, yo dejé de tener biblioteca hace tiempo. Entonces lo que tengo son librerías. En la librería tiene que estar poesía de uso. Se la voy a buscar y las vamos a traer. Esto es los epigramas. Pueden ver más o menos el estilo de estos epigramas. ¿Cuál es la tarea? Vamos a hacer un epigrama cómico. Sí. Vamos a hacer un epigrama cómico. Cómico, picante o cómico. Irónico, tiene que ser irónico. ¿Qué tan largo? Un epigrama son 2 líneas, 2, 3 líneas. Para hacer aquí. Aquí. Aquella ahorita. Ajá. Dios mío. A esos 3 años. Es un castigo. ¿Ah? Como un castigo, ¿no? Sí, ya lo sé. No se grabó así. Déjale, Bueno, sí. déjale 3 que... Si no, lo dejamos para después y les leo al otro poeta que quería leerles. Eso debe estar en mi página web. Yo escribí un ensayo sobre Charles Bukowski. ¿Ustedes conocen a Charles Bukowski? Sí. ¿Cómo se llama el libro de Cardenal que mencionaste? Epigramas. No, pero porque se consigue epigrama y se consigue versos del pluriverso. No, el libro se llama Epigramas. Se consigue, está digital. Debería estar en PDF. Digital. Sí. Lo heredaste. Qué lindo detalle. Vamos a ver. Yo hice esta selección de Bukowski, se los voy a pasar al grupo. Está en el blog, no está en la página web, donde hay un ensayo y está esta selección de 10 poemas de Bukowski. Ahora, Bukowski hace lo que en Estados Unidos se conoció como la poesía underground, la poesía del subsuelo. Entonces, como estaban escribiendo poesía del subsuelo, poesía fuera de la norma, poesía fuera de los grandes estilos y las grandes corrientes, fueron verdaderamente libres escribiendo. Entonces pudieron escribir poemas que narraban cosas. Y como publicaban en revistas, y de eso vivían más o menos, de que una revista te comprara un poema o te comprara un relato, los poemas debían ser de algún modo narrativos. Y se fue construyendo un estilo de literatura breve, muy breve, porque era para revistas, sobre todo revistas medio pornográficas, revistas medio prohibidas. Y estas revistas, bueno, ameritaban que fuese 1 o 2 páginas máximo cada texto, ¿no? Miren este hermoso poema que se llama La Palabra, donde habla sobre su relación con los libros. Está narrando algo. Estuvo Auden. No recuerdo en qué pequeña habitación lo leí por primera vez. Y estuvo Splendor, y no sé en qué pequeña habitación tampoco. Era Ezra Pound, y recuerdo esa habitación. Tenía una ventana rota por la que entraban las moscas. Era en Los Ángeles. Y mi mujer me dijo: Dios, ¿estás leyendo esos cantos de nuevo? A ella le gustaba E. Cummings, otro poeta muy breve, muy interesante. Decía que era muy bueno y tenía razón. Recuerdo cuando leí a Turgenev. Recién había salido de una gran borrachera y estaba viviendo solo. Me pareció un hijo de puta, sutil y divertido. A Hemingway lo leía en todos lados.
a veces demasiado, y me hacía sentir valiente y duro, hasta que un día se volvió frío para mí. Peor que eso, Ernie se puso irritante. Mi periodo Jeffs fue en algún momento en Los Ángeles, en alguna habitación, en algún trabajo. La mujer estaba de vuelta y dijo: Jesús, ¿cómo puedes leer eso? Una vez, cuando ella no estaba, encontré muchas revistas debajo de la cama, las agarré y descubrí que eran crímenes, sobre todo mujeres que eran torturadas, violadas, desmembradas, con fotos perversas en blanco y negro. Esas cosas no eran para mí. Mi primer encuentro con Henry Miller fue en un autobús a través de Arizona. Él era grande cuando hablaba de la realidad, pero cuando filosofaba se ponía etéreo y tan seco y aburrido como el paisaje de Arizona. Lo abandoné en el baño de hombres de un bar de la ruta. Conseguí el viaje de Celine y lo leí todos de una vez. Mientras comía galletitas en la cama, leía, comía galletitas, leía, me reía fuerte pensando: por fin encontré un hombre que escribe mejor que yo. Terminé el libro y bebí mucha agua. Las galletitas se hincharon dentro de mí y tuve el peor dolor de estómago de mi vida. Estaba viviendo con mi primera esposa. Ella trabajaba en el departamento de policía de Los Ángeles y cuando llegó me encontró doblado en dos y quejándome. Oh, ¿qué te ha pasado? Acabo de leer al escritor más grande del mundo. Pero no eras tú, ahora soy el segundo, nena. Leí los apuntes del subsuelo de Dostoyevsky en una biblioteca de El Paso, después de pasar la noche en un banco de la plaza durante una tormenta de arena. Cuando terminé ese libro supe que tenía un largo camino como escritor. No sé dónde leí a T.S. Eliot. Me hizo una abolladura chiquita que después desapareció. Hubo muchas habitaciones, muchos libros de H. Lawrence, Gorky, Max Ulex, Sherwood, Anderson, Sinclair Lewis, James Turber, Dos Pasos, etc. Kafka, Schopenhauer, Nietzsche, Rabelais, Hassun. Cuando era joven, trabajaba en el correo. Por la noche iba a los bares, después volvía a la pensión. Me metía en la cama y leía libros. Siempre tenía 3 o 4 en la cama. ¡Qué hombre! Y enseguida me dormía. Mi casera me decía: usted lee esos libros en la cama y a la hora se le resbalan de las manos y cae en el piso. Los tiene a todos despiertos. Yo vivía en el 3er piso. ¿Qué días y qué noches eran aquellas? Ahora no puedo leer más, ni siquiera el diario. Y por supuesto no puedo ver la televisión, excepto el boxeo. Escucho algunas noticias por la radio mientras conduzco y espero el informe del tráfico. Pero ya saben, mi vida como bibliófilo quizás me ha apartado de matar a alguien, incluso yo mismo. Me mantuvo lejos de convertirme en industrial. Me permitió soportar a algunas mujeres que la mayoría de los hombres no hubiera soportado. Me dio espacio, una pausa. Me ayudó a escribir esto en esta habitación que es como las otras. Para algún joven que quizá ahora está necesitando reírse de las imposibilidades que siempre hay aquí y que habrá todavía cuando ya nos hayamos ido. Ese es un poema donde habla del mismo, ¿no? Y cada vez que habla del mismo es maravilloso. Pero ahora miren cuando cuenta una historia en un poema. Este poema se llama El infierno es un lugar solitario. Él tenía 65 y su esposa tenía 66. Padecía el mal de Alzheimer. Él sufría de cáncer en la boca. Hubo operaciones, tratamientos, rayos que debilitaron los huesos de su mandíbula y ahora tenía algunos alambres. Diariamente él cambiaba los pañales a su esposa como a un bebé.
Incapaz de conducir en esas condiciones, él tenía que tomar un taxi hasta el hospital y como no podía hablar bien, escribía las indicaciones. En su última visita le informaron que habría otra operación, un poco más de la mejilla izquierda, un poco más de lengua. Cuando volvió, le cambió los pañales a su esposa, encendió la televisión, miró el informativo de la noche, entonces fue al dormitorio, agarró el revólver, lo puso en la sien de ella, disparó. Ella cayó hacia la izquierda. Él se sentó en el sofá, se puso el revólver en la cabeza y tiró del gatillo. Los disparos no despertaron a los vecinos. Más tarde, los ruidos de la televisión sí lo hicieron. Alguien llegó, empujó la puerta abierta, los vio. Pronto llegó la policía y desplegaron su rutina, encontraron algunas cosas, una cuenta de banco cerrada, un talonario con un balance de $1.14. Suicidio, dedujeron. En 3 semanas había 2 nuevos inquilinos. Un ingeniero de informática llamado Ross y su esposa Anata, que estudiaba ballet. Parecía otro par prometedor. Es un poema, porque nos deja una sensación que quizá un cuento no nos deja. No sé si entienden esa cosa que hace la poesía con uno, que te deja así como que... La poesía que te hace pensar. Y este es para ustedes que quieren escribir. Se llama Aire y Luz, Tiempo y Espacio. Yo cuando leí este poema dije, este es el mejor consejo que se le puede dar a un escritor. ¿Sabes? Yo tenía una familia, un trabajo, algo siempre estaba en el medio. Pero ahora he vendido mi casa, he encontrado este lugar, un estudio amplio. Deberías ver el espacio y la luz. Por primera vez en mi vida voy a tener el lugar y el tiempo para escribir. No, nene. Si vas a escribir trabajando 16 horas al día en una mina de carbón. O vas a escribir en una habitación con 3 chicos mientras estás desocupado. Vas a escribir aunque te falte parte de tu mente y de tu cuerpo. Vas a escribir ciego, mutilado, loco. Vas a escribir con un gato trepado por tu espalda mientras la ciudad entera tiembla con terremotos, bombardeos, inundaciones y fuego. Nene, aire, tiempo y espacio no tienen nada que ver con esto y no crean nada, excepto quizá una vida más larga para encontrar nuevas excusas. Y cierro con este que es muy divertido. Después les paso este link para que lean el ensayo. ¿Cómo ser un gran escritor? Tienes que coger con muchas mujeres, bellas, y escribir unos pocos poemas de amor decentes. En el caso de las mujeres será como y no te preocupes por la edad y o los nuevos talentos. Solo bebe más cerveza y más cerveza. Y ve al hipódromo por lo menos una vez a la semana y gana si es posible. Aprender a ganar es difícil. Cualquier idiota puede ser un buen perdedor. Y no olvides tu Brahms, tu Bach y tu cerveza. No te exijas. Duerme hasta el mediodía. Evita las tarjetas de crédito o cualquier cosa que tengas que pagar en términos. Acuérdate que no hay un pedazo de culo en este mundo que valga más de $50. Coloca entre paréntesis, en 1976. Y tienes una inflación. Sí. Y tienes la capacidad, y si tienes la capacidad de amar, ámate a ti mismo primero.
pero siempre sé consciente de la posibilidad de la total derrota, ya sea por buenas o malas razones. Un sabor temprano de la muerte no es necesariamente una cosa mala. Quédate fuera de las iglesias y los bares y los museos, y como la araña, sé paciente. El tiempo es la cruz de todos, más el exilio, la derrota, la traición, todo eso. Quédate con la cerveza. La cerveza es continua sangre, una amante continua. Agarra una buena máquina de escribir y mientras los pasos van y vienen más allá de tu ventana, dale duro a esa cosa hasta haz de eso una pelea de peso pesado. Haz como el toro en la primera embestida y recuerda a los perros viejos que pelearon también. Hemingway, Céline, Dostoyevsky, Arnold. Si crees que no se volvieron locos en habitaciones minúsculas, como te está pasando a ti ahora, sin mujeres, sin comida, sin esperanza, entonces no estás bien. Bebe más cerveza, hay tiempo. Y si no hay, está bien, igual. ¿Qué es lo que hace que Bukowski elija estos términos para hacer poesía? Tiene sus novelas que trata sobre los mismos temas, pero las novelas narran. En la poesía intenta capturar emociones, ideas y expresarlas de manera divertida, contando la historia, por supuesto. ¿Por qué hace esto? Porque entendió que tenía que ser un espacio donde fuese completamente vivo. Lo mismo que hicieron los romanos con los epigramas. Dijeron, nos vamos a quitar de encima el peso de la poesía épica, de la poesía, esa poesía lírica, de esa estructura poética que tiene un molde, y vamos a crear nuestro propio género. La invitación hoy es que reflexionemos sobre la capacidad que tenemos nosotros para conseguir nuestra propia voz en el mundo libre de la literatura. Estamos estudiando literatura, debemos estudiar la literatura precisamente para poder liberarnos, para no caer en cada uno de decir, estoy escribiendo la nueva poesía porque digo groserías. Hay que saber que los romanos ya dijeron todas las groserías de la vida y por haber. Para que puedas escribir con libertad, es decir, no es que soy un innovador y un iconoclasta porque digo groserías, sino que la literatura te permite decir eso y muchísimas cosas más. Entonces, hoy vimos poesía conversacional. Me gustaría que en la otra sesión, dentro de 15 días, podamos trabajar un poquito de narrativa poética, lo que se llama narrativa lírica. Yo quisiera que leyeran Aura, que tiene como 45 páginas, esa novelita de Carlos Fuentes, la traigamos leída y que elijamos cada uno un párrafo de Aura para hacer una versión nuestra de nuestras habitaciones, porque Aura es la casa, ustedes van a entenderla cuando la lean. Es decir, ese fantasma de esa señora de Sara allí, que no es un fantasma, que en las mañanas es una muchacha sensual y linda, o en la noche, no recuerdo ya, en la mañana es una anciana, algo así. Es la metáfora, creo yo, por lo menos eso fue lo que cuando la leí, la analicé, era la metáfora de esa casa, por eso